En muchas partes de Latinoamérica, la gente habla de los duendes no como un cuento de hadas. Hablan como si existieran de verdad, que viven cerca, que a veces se dejan ver, y tengo relatos que coinciden mucho. Los duendes rara vez atacan primero, pero siempre te dejan saber que donde vives, el lugar no es completamente tuyo. Bienvenidos al canal, les habla Marlin, su narradora, y este es el canal de YouTube Entre las Sombras. Empecemos con la primera historia. Le pasó a Aurelio, un hombre que trabajó toda su vida en una finca cafetera, en las montañas, zona rural, rodeado de un monte cerrado. Era importante establecer quién era don Aurelio antes de contar lo que vio. Jamás falló un día al trabajo. En 40 años conocía cada árbol del cafetal con los ojos cerrados. No creía en supersticiones, y cuando los trabajadores más viejos le hablaban del duende, se reía con ganas y les decía que eran cuentos para niños pequeños, para asustarlos. Eso es lo que hace esta historia difícil de ignorar cuando él lo cuenta. Desde pequeño le advertían que no entrara solo al cafetal cuando empezaba a oscurecer, que ahí había algo que prefería que lo dejaran en paz. Don Aurelio jamás les creyó, hasta una tarde en que una tormenta llegó de golpe y lo obligó a quedarse solo bajo los árboles esperando que pasara. Describía ese momento con detalles precisos: el olor a tierra mojada, que llegó antes de que la lluvia, las hojas del café golpeándose entre sí, el barro que se formaba en el camino y algo más que notó después. Los insectos dejaron de hacer ruido y de repente, como si algo los hubiera callado. Ese es un detalle bastante que te hace pensar, porque usualmente en los montes, en el campo, siempre, casi siempre, en el anochecer, siempre están como grillos e insectos haciendo ruidos, que es normal, parte de la naturaleza, parte de ellos. Y que de momento determinado dejen de sonar, incluso con la lluvia o escampando, ya es bastante como que te da un poco de preocupación, porque no es algo 100% normal. Primero escuchó una risa, no de adulto, de niño pequeño, viniendo del interior del cafetal. Se quedó quieto, pensando que era algún muchacho del pueblo que se había quedado metido a jugar. La risa se movía, cambiaba de lugar, como si corriera entre las plantas de un lado a otro, sin hacer ningún ruido de pasos. Después, silencio absoluto. Una rama se movió sin viento. Silencio otra vez. Y entonces volvió la risa, más cerca esta vez. Don Aurelio no se movió durante varios minutos, escuchando, esperando, sin saber exactamente qué esperaba. Cuando la tormenta empezó a ceder y don Aurelio se preparó para salir, vio algo entre las plantas, unos metros de distancia. Una pequeña figura, no más alta que un niño de 5 o 6 años, pero con proporciones que no eran del todo correctas. Los brazos eran más largos de lo normal. La piel parecía tierra húmeda. Los ojos brillaban demasiado para la poca luz que había. Estaba completamente inmóvil, mirándolo, sin pestañear, sin mover la cabeza, sin ninguna expresión reconocible. Don Aurelio no corrió, no gritó, se quedó paralizado, mirando a la figura, y la figura lo miraba a él. Así estuvieron durante lo que don Aurelio describe como varios minutos, ninguno de los dos moviéndose, ninguno diciendo nada, hasta que don Aurelio parpadeó un momento, y cuando volvió a mirar, la figura ya no estaba. No corrió, no caminó, simplemente ya no estaba.
Don Aurelio salió del cafetal caminando rápido sin voltear. Durante las semanas siguientes empezó a encontrar cosas fuera de lugar, herramientas movidas, ramas de café trenzadas entre sí, pequeñas huellas de barro en el que terminan de golpe sin continuación. Una mañana encontró un círculo de piedras apiladas con cuidado en el centro del camino, y justo cuando se agachó a observarlas, una de las piedras cayó sola, sin viento, sin que él no hubiera tocado nada. Nunca encontró explicación para lo que vio esa tarde. Con el tiempo, llegó a una sola conclusión: que lo que vivía en ese cafetal no quería hacerle daño, pero sí quería que supiera que estaba ahí. Nunca más volvió al cafetal después de las 4 de la tarde. La verdad, esa historia, para mí no fue tan mala la decisión de Aurelio de no irme en la tarde. Sí quiso seguir con el trabajo porque lleva más de 40 años o 40 años trabajando ahí. Y ya conocía bastante el lugar y le iba bien. Y simplemente por algo que no sabía 100% siguiera lo que vio, porque a veces la mente te puede jugar cualquier cosa, ya que más en su pensamiento, ya que él era una persona que no creía en ese tipo de cosas. Sí hubo muchas pistas que lo hicieron dudar, pero al menos por cautelación dejó de ir cuando empezó a oscurecer a los lugares. Tampoco es tan para no irse, ya que según la historia, el duende no quería hacerle daño, simplemente quería dejar saber de que él estaba ahí. Esta historia es de la familia de Clara y su hijo menor, Mateo. Tenía 4 años. Mateo era un niño normal, alegre, hasta que empezó a hablar de su amigo pequeño. Clara pensó al principio que era un amigo imaginario, ya que Mateo era bastante pequeño y para esa edad es normal posiblemente tener un amigo imaginario. Nos puede pasar a muchos niños. Pero el amigo pequeño tenía detalles demasiado consistentes, siempre describía lo mismo, nunca cambiaba la historia, nunca agregaba elementos nuevos como suelen hacer los niños cuando inventan. Mateo decía que su amigo era chiquito, pero con la cara de un señor viejo, que las manos eran demasiado largas para su cuerpo, que venía a jugar cuando todos dormían, que le traía cosas, piedritas, ramitas, semillas, que Mateo guardaba debajo de su almohada. Y entonces Mateo dijo algo que Clara no olvidó: «Mamá, no cierres la puerta de mi cuarto». «¿Por qué?», le preguntó ella. «Porque él no entra si está cerrada». Lo perturbante no es que el niño cuente sobre el duende, sino que con total tranquilidad se lo describe completo y dice, como si nada, que por favor no cierre, que el duende, que su amigo imaginario, que en este caso estamos hablando del duende, no entra si la cierra, como si fuera lo más natural del mundo. Clara empezó a revisar debajo de la almohada de Mateo y las encontró. Piedritas pequeñas y perfectamente redondas que no corresponden al suelo de esa zona. Ramitas atadas a nudos simples, una semilla que un vecino que entendía de plantas le confirmó que era de un árbol que crecía varios kilómetros adentro del monte. Una noche, Clara se quedó despierta para ver si su niño se levantaba solo. Alrededor de las 2 de la madrugada, escuchó la voz de Mateo en su cuarto, hablando en voz baja, haciendo pausas, respondiendo, como una conversación real de 2 lados. Abrió la puerta de golpe y encendió la luz. Mateo estaba solo en su cama, sentado, con las manos extendidas, como si fuera entregando algo a alguien. Al ver a su mamá, cerró las manos rápido y se recostó. Debajo de la almohada esa noche habían 3 piedras nuevas que no estaban ahí cuando Clara acostó al niño. Clara le contó todo a una señora mayor del pueblo que entendía de esas cosas.
La señora le explicó que los duendes del monte se acercan a los niños porque los niños lo ven con más facilidad y que si uno se encariña demasiado puede volverse posesivo y no querer soltar al niño. Le dio instrucciones, tijeras abiertas debajo de la cama, sal en los bordes de la ventana y hablarle al niño para que él mismo le dijera a su amigo que ya no podía seguir viniendo. Esa noche Mateo tuvo una conversación larga en voz baja en su cuarto, con sus manos haciendo gestos como si estuviera explicando algo. A la mañana siguiente bajó al desayuno y le dijo a su mamá con total naturalidad que su amigo ya no iba a volver porque tenía que irse a otro lado. Desde esa noche no volvió a hablar de su amigo pequeño y nunca más apareció nada debajo de su almohada. Una de las cosas que da pistas en esta historia es que además de ver a su hijo como si tuviera una natural conversación con alguien que la mamá de él, Clara, no lo podía ver, es también ver las apariciones de las piedritas bien formadas, de las ramitas, de las semillas, y de que no pertenecen cerca de su hogar. Y Mateo obviamente no va a salir por ahí solo, ni ella lo va a dejar, y va a poner esas cosas debajo de su almohada. Entonces, ¿seguimos dudando de que existen o no existen? Esta historia es de Rodrigo y su esposa Daniela, cuando heredaron la casa vieja de los abuelos de ella, en un pueblo pequeño. Era una casa grande, con paredes de adobe, con un patio interior y varios cuartos que llevan años sin usarse. Los vecinos, cuando supieron que iban a vivir ahí, les dijeron que en esa casa había algo, que los abuelos de Daniela habían aprendido a convivir con ello, que lo mejor era no provocarlo. Rodrigo era un hombre práctico, lo ignoró completamente. Y ahí empezó el problema. Hay algo muy extraño en las casas antiguas, y parece que algunas habitaciones simplemente no quieren ser abiertas. Y Rodrigo lo aprendió a lo malo. Los primeros meses fueron tranquilos, pero Rodrigo empezó a escuchar de noche pasos pequeños y rápidos, como de algo liviano corriendo por los cuartos cerrados de las salas más viejas de la casa. Los perros del vecino, que antes pasaban tranquilos frente a la casa, empezaron a evitar ese lado de la calle. Se detenían, olían al aire y daban una vuelta sin acercarse. Empezaron a aparecer objetos fuera de lugar, cosas que Rodrigo recordaba haber dejado en un sitio y amanecían en otro lado. Siempre cosas pequeñas, nunca nada importante, como si algo las tomara por curiosidad y las devolviera en otro punto. Daniela escuchó una risita corta viniendo del cuarto cerrado del fondo, el que había decidido no abrir porque estaba lleno de cosas viejas de los abuelos. Rodrigo, harto de los ruidos, decidió abrir ese cuarto una tarde para encontrar una explicación racional. Ratas, un animal que hubiera entrado, lo que fuera. Cuando abrió la puerta, encontró el cuarto exactamente como lo habían dejado los abuelos, sin señales de animal, ni nada fuera del ordinario. Pero en el centro del cuarto, sobre una mesa vieja, había un pequeño círculo de piedras acomodadas con cuidado. Rodrigo le preguntó a Daniela si había entrado antes. Ella dijo que no. Ninguno de los dos había abierto esa puerta desde que llegaron. Mientras Rodrigo miraba el círculo sin saber qué pensar, una de las piedras se cayó sola, sin viento, sin tocar nada, sola. Rodrigo le contó a una tía mayor de Daniela que vivía en el pueblo. La tía le explicó que los abuelos de Daniela habían vivido con un duende durante décadas con un acuerdo táctico. Ellos no molestaban ese cuarto del fondo y él no molestaba el resto de la casa. Le dijo que cerraran el cuarto y lo dejaran exactamente como estaba, sin limpiar las piedras, sin tocar las cosas viejas de los abuelos. Rodrigo lo hizo, ya no tenía argumentos para no hacerlo.
Los ruidos se volvieron menos frecuentes y los objetos dejaron de aparecer fuera del lugar en el resto de la casa. Años después, cuando decidieron por fin vender la casa, Rodrigo abrió ese cuarto por última vez para inventariar las cosas que habían adentro. Las piedras seguían en el mismo círculo exacto donde había encontrado la primera vez, pero había una más. Nadie había entrado al cuarto desde aquella tarde. Rodrigo cerró la puerta, le dijo a Daniela que las cosas de ese cuarto se quedaban con la casa, y no volvieron a mencionarlo. Es curioso saber cómo las personas, para mantener la paz con cualquier ser que muchas personas no creen y tampoco saben qué puede pasar o qué amenazas tenga, deciden, para dejar la fiesta en paz, hacer como un trato. Gracias a Dios, el trato que había hecho los abuelos con el duende se cumplió. Los duendes respetaron el resto de la casa y los abuelos la habitación esa. Sé que algunos podrían sentirse como que están invadiendo parte de su hogar, pero uno nunca sabe lo que los duendes pueden hacer. Y como no querían hacerse daño, pues todo perfecto. Lo que me dio curiosidad fue esa última piedra que apareció. Pero bueno, al fin y al cabo Rodrigo vendió la casa y, para no tener un confrontamiento, prefirió dejar todo lo viejo que era de los abuelos ahí. Y bueno, este es el final de las tres historias. Espero que les haya gustado. Lo que nos hace preguntar es que esas personas de las historias nunca se han conocido, no viven en lugares diferentes, no viven en épocas diferentes, y aún así sus historias coinciden. Qué extraño, ¿verdad? Y ahora les tengo unas preguntas. ¿Conocen a alguien o ustedes mismos han vivido algo que tenga que ver con duendes o algo paranormal? Cuéntame en los comentarios. Ya saben que entre las sombras todas las historias tienen espacio. Bye bye.